Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Eh, el día de hoy vengo con una información súper relevante para ti que quiero compartir. Voy a platicar un poco sobre la naturaleza del cerebro. Ahora, hablar del cerebro es muy amplio. No me considero tampoco un experto en neurociencias, pero quiero que seas consciente, quiero brindarte la información que en lo particular a mí me ha ayudado muchísimo al momento de darme cuenta el tipo de decisiones que voy tomando a lo largo de los días. Eh, Cuando hablamos del cerebro, y quizás si recuerdas, en algún momento lo viste en la escuela, en el curso de anatomía, el cerebro, fisiológicamente hablando o anatómicamente hablando, está dividido pues en diferentes zonas que son las zonas más famosas, ¿verdad? Hablamos de la zona frontal, temporal, occipital y parietal. Ahora, cada una de estas zonas cumple diferentes funciones en nuestra vida al momento de tomar ciertas decisiones. El cerebro es el motor que conduce nuestro cuerpo. Cada cosa que sentimos, incluso en nuestro cuerpo, el cerebro primero lo sintió. Y hay diferentes zonas que se van activando al momento de nosotros ejecutar diversas funciones. No me quiero centrar tanto en hablar de las funciones de cada una de estas áreas. Yo vengo con una propuesta diferente, categorizando el cerebro en dos partes. Voy a hablar hoy de los dos tipos de cerebros que las personas tenemos. Ok, quiero que me entiendas, tenemos un solo cerebro, pero hay dos zonas específicas que cumplen una función determinante al momento de tomar decisiones. Habrán otros profesionales, otros expertos que van a categorizar la división del cerebro no solo en las cuatro áreas que te mencioné, incluso hay personas que hablan de este tema y lo categorizan en tres y tienen cada uno distintas formas de categorizar el funcionamiento del cerebro, pero hoy vengo a platicarte los dos tipos de cerebros que las personas tenemos. Este es el cerebro racional y el cerebro instintivo, o vamos a llamarlo primitivo. Nosotros las personas, cuando nos encontramos frente a una circunstancia externa, nuestro cerebro, a través de los sentidos, adquiere la información y ejecuta un tipo de respuesta. Ahora, esta respuesta, esta conducta, va a tener dos caminos posibles. Va a ser una respuesta emocional, primitiva, instintiva, a través de los impulsos, o va a ser una respuesta más racional, más lógica, más analítica, vamos a decir, más reflexiva y calmada. El primer tipo de cerebro que vengo a compartir contigo, que es el cerebro instintivo, viene justo del término instinto y quizás por ahí conecte rápida la idea de que esta zona que justo se encuentra básicamente en la zona media hacia atrás de nuestra masa encefálica, eh, tiene muchas similitudes con estructuras anatómicas cerebrales con otros seres vivos. En otras palabras, esa área del cerebro, esa parte y esa funcionalidad es compartida con otros animales. Alguna vez quizás has escuchado la frase, eres un animal, o qué tienes, por qué te comportas de una manera tan impulsiva, agresiva, pareces un animal, eh, y comparamos a las personas con respuestas violentas que se asemejan a otros seres vivos y que se desconectan un poco de su naturaleza humana. Y es que es así. Muchas veces las personas vamos a actuar de una manera no controlada, no reflexiva, de una manera impulsiva, sin darnos cuenta muchas veces de lo que estamos haciendo. Y muchas de estas respuestas también son inconscientes. Entonces el cerebro primitivo justo nos lleva a estas respuestas que no han pasado por un procesamiento de información lógico, analítico. Es como básicamente es un reflejo del cuerpo. Por ejemplo, si tú te enteras de que el ser querido, el ser amado tuyo,
ha fallecido o le han diagnosticado una enfermedad incurable, pues es muy natural que tu cuerpo experimente ciertas emociones y respuestas como la tristeza, el pánico, la angustia, el llanto, y esto tú no lo vas a racionalizar, es una respuesta automática. A lo mejor, bueno, va a depender del tipo de personas, pero algunas personas se van a cohibir y van a entrar en aislamiento, ¿ok? No van a querer conversar con nadie. Otras personas van a volverse, van a correr inmediatamente a buscar a esta persona. Otros van a intentar buscar una solución. Alguna persona posiblemente se desmaye quizás o entre en pánico. Entonces, hay distintos tipos de respuestas frente a diversas situaciones. Y esto normalmente nos lo otorga el cerebro primitivo. Cuando tú te encuentras caminando por el mall y de repente te encuentras con una prenda de vestir que te agrada mucho, un aparato tecnológico, pues, top notch, último, ¿no? De última, de la moda, de última categoría, y que posiblemente si lo compras serías pues la envidia del barrio, es muy factible que a pesar de que tengas las finanzas ajustadas, en otras palabras, a pesar de que no tengas tanto dinero, pues impulsivamente vas a querer comprar ese producto, ¿no? Y a lo mejor vas a ver la forma de pedir prestado dinero, o si tienes una tarjeta de crédito, pues le vas a dar uso, o el dinero que tienes guardado ahorrado para emergencias o para cosas más prioritarias, pues te va a importar nada y vas a utilizar el dinero para comprarte esas zapatillas que tanto te gustaron o ese celular que está a la moda. Estoy dando algunos ejemplos de cómo nuestro cerebro primitivo puede responder muchas veces de forma instintiva sin pasar por un análisis lógico o analítico racional. Ahora, este tipo de decisiones, claro que nos pueden meter en muchos problemas. Este cerebro es el menos, digamos, el menos evolucionado, por eso mencionaba que comparte ciertas características con otros seres vivos, ¿no? Aquí hablamos de características como el reflejo, como la violencia, la competencia, el deseo de cubrir nuestras necesidades básicas a costa de otros, ¿no? No pensamos en otras personas, sino que yo tengo que alimentarme, yo tengo que tomar agua y yo tengo que ganarme la oferta, ¿no? No sé si se recuerdan la figura de el 29 de febrero que una tienda comercial dio puertas abiertas con rebajas al 80% y hubieron algunos videos de personas que entraron corriendo, empujándose unos a otros para querer obtener y ganar algunos productos, ¿no? O comprar algunos productos con un descuento bajísimo. Eh, Aquí, por ejemplo, podemos ver claramente esta parte humana o este comportamiento humano desde el cerebro primitivo. Entonces, creo que quedó claro esta parte y ahora quiero pasar al siguiente lado, que es el cerebro racional. Y cuando hablamos del cerebro racional, es justamente aquella parte que se encuentra en la zona prefrontal de nuestro cerebro, vamos a decirlo, pues en la parte superior arriba de nuestras cejas. Y en esa zona es justamente donde se encuentran algunas características que nos hacen más humanos, ¿ok? Como por ejemplo, hablemos de la voluntad, hablemos del control de impulsos, hablemos de la reflexión, de la metacognición, de la capacidad de darnos cuenta de las cosas, esto se le llama conciencia. Eh, También pues, podemos hablar un poco acerca de los procesos lógicos, analíticos que los seres humanos tenemos y que otros seres no poseen. Entonces, ese segundo cerebro es un 30% o 25% del total de nuestra masa encefálica. Esto responde por qué a las personas nos cuesta vivir nuestra naturaleza humana de forma digna y equilibrada. Porque poseemos justamente eh, un cerebro que tiene mayor volumen y que es compartido con otros seres vivos. Y tenemos un pequeño timón. Imagínate, pues, para que ejemplifiques la figura, ¿no? Un gran buque, un gran barco como el Titanic, un crucero, que es dirigido por un pequeño timón, ¿no? Es un timón que
al moverlo, pues redirige la dirección de la embarcación. Pues el cerebro humano funciona de una manera muy parecida. Tenemos una zona muy pequeña que es aquella que nos va a dirigir la vida de una manera mucho más estable, equilibrada, saludable y humana. Es como un músculo que necesitamos ejercitar cada día más. Y creo que las, los estímulos que están alrededor de nosotros, los medios de comunicación, las redes sociales, la cultura, la propia realidad, no estimula a que trabajemos estas áreas. Y es por eso que podemos ver que la gente cada vez actúa de manera más irracional. Incluso nosotros mismos también, ¿no? Nos comparamos y decimos, rayos, ¿en qué momento hice esto, no? ¿Por qué si yo tenía planteado terminar mi carrera, por qué me desanimé y lo dejé, ¿no? Y no persistí, no perseveré. ¿Por qué si yo prometí nunca levantarle la mano a mi pareja, por qué sentí que perdí la paciencia y terminé insultándola, golpeándola? ¿O por qué realicé estas compras impulsivas si mi meta era ahorrar ese dinero para comprarme mi auto o pagarme la universidad, ¿no? Y al final pues terminé comprándome algo que ahora ni lo estoy usando. Y es que muchas veces las personas nos vamos a cuestionar ciertas decisiones y el objetivo de compartir este live, o mejor dicho, este video es para que puedas entenderte un poco más, para que en primer lugar no te juzgues y sepas que las personas tenemos dos tipos de cerebros. El cerebro primitivo, que va a tener respuestas más instintivas, más primitivas, más del Homo sapiens, y el cerebro racional, el cerebro lógico, que justamente es aquel cerebro que nos hace cada vez más humanos. Quiero terminar mencionándote que ninguno es mejor que otro. Diríamos, oye, ¿por qué entonces Dios, la vida, nos formó así? Qué hermoso sería pues vivir la vida como con el cerebro racional humano, simplemente, con el cerebro que nos permite analizar, meditar, reflexionar y tener ciertas pausas al momento de actuar. Y yo creo que si fuese así, la vida sería aburrida. Yo creo que necesitamos de ambos cerebros. Es más, si cortásemos la zona del cerebro que nos genera los impulsos conductuales, las respuestas impulsivas, sin pensar muchas veces, eh, no viviríamos emociones, ¿no? Las emociones se se guardan en una zona o se originan en una zona que se llama la amígdala, que justo se encuentra en la zona media del cerebro, ¿no? Y es una zona que también comparten otros seres vivos. Entonces, no podemos vivir solo con la zona o el cerebro racional, porque la vida sería muy de robots, ¿no? Perdería el sentido. Claro, eliminarías la tristeza, a lo mejor, eliminarías el enojo, la agresividad, la violencia, pero también eliminarías emociones como la satisfacción, la paz, la calidez, la templanza, la alegría, ¿no? Así que esto no intenta demonizar al cerebro primitivo y endiosar el cerebro racional, sino que al contrario intenta darte la información para que seas consciente de que tienes un timón que necesitas calibrar, que necesitas ejercitar con el tiempo, para que ese cerebro primitivo no te lleve a tomar decisiones que en verdad tú no quieres. Así que bueno, básicamente eso es lo que quería compartir contigo el día de hoy. Eh, Quizás por ahí sale la pregunta, Jonathan, ¿cómo puedo fortalecer esta área racional? ¿Cómo puedo hacer que mi cerebro primitivo tenga mayor control sobre mi persona? ¿Cómo puedo tener respuestas más humanas que animales? Y sí se puede. Hay personas que lo logran y son aquellas personas que llegan realmente a trascender y a obtener resultados que se propusieron desde un inicio. Pero esto no es sencillo, es esfuerzo, es perseverancia, eh, por ahí quizás un poco de suerte también, porque influye también mucho el contexto familiar, social, cultural en donde la persona ha crecido. No es determinante, por supuesto, pero también
tienes cierto grado de influencia. Y a lo mejor en un futuro video me gustaría compartir algunos ejercicios prácticos de cómo fortalecer mi timón, ¿ok? Fortalecer ese pequeño timón que dirige mi barco eh, para poder llevarlo a buen puerto. Así que bueno, con eso cierro el día de hoy. Espero que te encuentres muy bien. Si te gustó el video y crees que esta información es valiosa, pues te invito a compartirlo con personas por ahí que tú sepas que les puede interesar. Y nada, pues te invito también a comentar o a suscribirte si es que el contenido que comparto a ti te agrada. Un abrazo, cuídate mucho, nos estamos viendo. Chao, chao.